Hoy vamos a ver un caso de la primera parte del siglo XX, así que relájate mientras nos vamos a Francia. Jeanne de Coven nació el 29 de marzo de 1915 en Boston, Massachusetts. Ella creció en los años 20, una época emocionante en la que hubo cambios sociales y políticos drásticos. Fue una década en la que, por primera vez, más estadounidenses vivían en ciudades que en granjas. La cultura cambió a medida que la gente tenía acceso a radios y teléfonos. Los palacios de cine se volvieron muy populares. Eran grandes teatros urbanos que podían albergar hasta 2.000 personas. Y para 1925, 50 millones de personas a la semana iban al cine. Para 1929, la mitad de los hogares en Estados Unidos tenía una radio. Jeanne tenía un gran interés en la danza y se entrenó tanto en ballet como en danza clásica. Y poco después de terminar sus estudios, se mudó a Nueva York, donde daba clases de danza. En 1937, cuando Jeanne tenía 22 años, viajó a París con sus tías. Estaba muy emocionada por el viaje. París en verano era un lugar muy hermoso, y la ciudad estaba organizando la Exposición Universal, que había sido descrita como uno de los eventos culturales más espectaculares del siglo XX. Tomaron una habitación en el Hotel Ambassador, que estaba situado en la margen izquierda de la ciudad, al sureste del río Sena. Era una buena ubicación. La mayoría de las principales atracciones estaban a poca distancia a pie y había una estación de metro cerca. Jean pasó los primeros días caminando por los bulevares, tomando café en los cafés y admirando la arquitectura, cuyo atractivo perdurable había hecho de la ciudad una de las más visitadas y queridas del mundo. Cuando Jeanne y sus tías tenían problemas para localizar a una amiga en el hotel, se sintieron complacidas de aceptar la ayuda de un joven que se ofreció a actuar como intérprete. Era muy encantador y se presentó como Siegfried. Platicaron un rato y él les dijo a las dos señoras que simplemente lo llamaran Bobby. Parecía que todos se llevaban bien. Él le preguntó si podía volver a ver a Jeanne. Ella aceptó y quedaron de salir unos días después. Emocionada por la idea, rápidamente le escribió una carta a una amiga. En ella escribió: acabo de conocer a un alemán encantador, de gran inteligencia, que se hace llamar Siegfried. Quizás voy a interpretar otro papel wagneriano. Quién sabe, mañana voy a visitarlo en su villa, en un lugar hermoso, cerca de una famosa mansión que Napoleón le regaló a Josefina. El 26 de julio de 1937, Jeanne se despidió de sus tías y fue a encontrarse con el joven que había conocido apenas unos días antes. Era un bonito día soleado. Ella caminó por los bulevares hacia su villa. Siegfried, o Bobby, como a veces lo llamaban, parecía ser bastante inteligente y tenía un buen conocimiento de historia, arquitectura y artes. Jeanne se sentía bastante cómoda en su compañía y tomó fotos con su cámara recién comprada. Más tarde esa noche, la tía de Jean, la señorita Ida Sackheim, empezaba a preocuparse bastante. Su sobrina no había regresado. Se suponía que iban a ir juntos a la ópera, algo que ella sabía que Jean esperaba con ansias. No podía entender por qué no había regresado y empezó a preguntarse si el joven con el que había salido era realmente quien decía ser. Solo se habían visto en una ocasión anterior. Todo tipo de pensamientos le pasaron por la mente. Su ansiedad se alivió temprano, al día siguiente, cuando llegó un telegrama informándole que todo estaba bien y que no se preocupara. La señorita Sackheim seguía sin estar convencida de que todo estuviera bien y fue a la policía. Sin embargo, ellos no estaban nada preocupados. No era inusual que una joven pasara la noche fuera con un joven. Le aseguraron que su sobrina sin duda regresaría pronto. Esa noche todavía no había señales de Jeanne. Llegó otra nota dirigida a la señorita Sackheim. Esta vez decía que su sobrina había sido secuestrada y que tendría que pagar $500 para liberarla sana y salva. La señorita Sackheim fue inmediatamente de regreso a la estación de policía. Sin embargo, la policía no prestó mucha atención a las notas y no creía que la niña desaparecida estuviera realmente desaparecida. Pensaron que todo era solo una forma elaborada de intentar atraer algo de publicidad, aunque sí aceptaron vigilar los lugares mencionados donde el secuestrador se reuniría con la señorita Sackheim para recoger el rescate. La señorita Sackheim entonces informó al consulado estadounidense. Le dijo al funcionario que Jean había salido del hotel con 300 francos y $430 en cheques de viajero en su poder. Poco después, hubo reportes de que sus cheques de viajero habían empezado a ser cobrados. La persona que los cobró habría tenido que firmar por ellos y presentar un pasaporte, así que eso significaría que Jean los estaba cobrando ella misma o que alguien la estaba suplantando. La policía investigó. Descubrieron que las firmas no eran particularmente convincentes.
También les sorprendió que no fuera alguna casa de cambio de mala reputación la que los había aceptado, sino una institución muy respetable, incluyendo una perfumería, 2 bancos y la Place de l'Opéra. Sin noticias de la señorita Jean de Coven, el consulado estadounidense empezó a presionar a las autoridades francesas para que invirtieran más tiempo en sus intentos de encontrarla. El 7 de agosto el secuestro se hizo público y por primera vez se escribió sobre ello en la prensa. Pronto se reportaron avistamientos de la joven desaparecida en todo el país. Y con todo el nuevo interés en la desaparición, el hermano de Jean de Coven, llamado Henri, llegó a París y ofreció una recompensa de 10.000 francos por información que llevara a localizar a su hermana. En una declaración, él dijo: «En nuestra modesta familia, mi hermana es considerada una chica seria, incapaz de los actos que se han insinuado, ya sea alguna escapada o maniobras publicitarias». La policía había notado discrepancias con los telegramas recibidos por las tías de la dama desaparecida. El primero la había dirigido como tía Seki, aunque Jean siempre se refería a sus tías como tía Seki. La señorita Sackheim creía que la persona detrás de la desaparición de Jean era sin duda el joven que había venido en su ayuda cuando buscaban a una amiga. Ella creía que él era austriaco o suizo. Sin embargo, desde que la historia apareció en la prensa, no había habido más mensajes de los supuestos secuestradores, ni más intentos de cobrar los cheques de viajero de Jean. El 8 de septiembre de 1937, el cuerpo de un chofer llamado Joseph Cuffy fue encontrado en la carretera de París a Orléans, cerca de la ciudad de Tours, una de las ciudades más grandes de la región de Val-de-Loire. Le habían disparado en la parte trasera del cuello, no había rastro de su auto y faltaban unos 2.500 francos de su cartera. Una autopsia reveló que llevaba muerto aproximadamente una semana. La policía investigó y descubrió que el fallecido era un chofer de limusina que normalmente trabajaba afuera del Palais Garnier, llevando pasajeros a varios lugares dentro de la ciudad y más allá. El 1 de septiembre le pidieron que llevara a un cliente de aspecto adinerado y bien hablado a Cannes. Los testigos creían que el cliente podría haber sido inglés. 11 días después del hallazgo del cuerpo de Joseph Cuffy, el caso sobre la desaparición de la señorita Jean de Coven fue cerrado. La policía aún creía que tal vez ella simplemente había desaparecido para conseguir publicidad, pero lo clasificaron como un caso sin resolver. Su hermano y sus tías luego regresaron a Boston. El 16 de octubre, un joven productor teatral llamado Roger Leblanc salió de su casa en París para reunirse con 2 caballeros que le habían prometido invertir en sus espectáculos. Nunca regresó. Más tarde, ese mismo día, su cuerpo fue descubierto en un auto estacionado frente al cementerio de Neuilly. También le habían disparado en la nuca y faltaban 5.000 francos de su persona. 6 semanas después, el 28 de noviembre, un agente inmobiliario llamado Raymond Les Aubrais fue encontrado muerto en el sótano de una villa en Saint-Cloud que había estado mostrando a un cliente potencial. Aparentemente, el cliente era un caballero elegante que hablaba francés con acento extranjero. A él también le habían disparado en la nuca, le habían robado la cartera y su auto estaba desaparecido. La policía registró la villa y encontró una tarjeta de presentación que pertenecía a un caballero llamado Arturo Schott, quien trabajaba como vendedor ambulante. El comisionado Prambornier asumió la investigación. Necesitaba localizar a Arturo Schott y decidió que debía ser considerado como alguien de gran interés en el caso. Su descripción fue difundida a la prensa y distribuida a las estaciones de policía en todo el país. Finalmente fue localizado en Estrasburgo, aunque en realidad vivía en Niza. Sin embargo, tenía una coartada sólida y pronto fue descartado como sospechoso, pero no antes de informar a los detectives que sus tarjetas de presentación eran nuevas y que no las había repartido a muchas personas. Una persona en París, a quien le había dado una era su sobrino, un joven llamado Fritz Frommer, quien había desaparecido recientemente. Les dijo a los detectives que no hacía mucho tiempo que el joven había sido liberado de una prisión en Alemania, donde había estado detenido debido a sus opiniones antinazis. Había llegado a París, pero no se le había visto desde el 22 de noviembre. La policía no tenía un buen historial rastreando personas desaparecidas. Jean de Coven aún no había sido localizada y otra joven llamada Mademoiselle Jasmine Keller también había sido reportada como desaparecida. Ella había llegado a París a principios de septiembre desde Estrasburgo después de responder a un anuncio de empleo y no se le había visto desde entonces. Los detectives lograron averiguar que Fritz Frommer estaba viviendo en un hotel en una calle secundaria, la calle Saint-Sébastien. El comisionado fue allí junto con uno de sus oficiales y le preguntó a la dueña si sabía el paradero del joven alemán. La dueña respondió que no lo sabía, pero que él salió el 22 de noviembre y no había regresado.
Todas sus pertenencias seguían en su habitación. La dueña agregó que Fritz tenía un tío llamado Hugh Weber. Afortunadamente, este caballero fue fácil de localizar, ya que Fritz Frommer había usado su nombre y dirección en la solicitud de su tarjeta de identidad. El comisionado le hizo una visita, era alemán y hablaba solo un poco de francés. Confirmó que en efecto era el tío del joven desaparecido y dijo que su sobrino normalmente cenaba con él los domingos, pero que el domingo pasado no se presentó. También dijo que Fritz había estado en prisión en Alemania y que, desde que estaba en París, solía visitar a un joven alemán de apellido Carrère, un joven muy guapo y encantador que hablaba muy bien tanto inglés como francés. El señor Weber dijo que no confiaba en Carrère y pensaba que probablemente no actuaba dentro de la ley. También dijo que los dos jóvenes se habían conocido mientras estaban en la prisión de Saarbrücken en Alemania y que Carrère vivía en algún lugar de los alrededores de Saint-Cloud. Al darse cuenta de que necesitaría hablar con el joven, el comisionado contactó a los agentes inmobiliarios y pronto localizó la dirección. Era una propiedad alquilada. Primero habló con la casera llamada Madame Marie Bru. Ella le dijo que Monsieur Carrère se había retrasado en el pago de la renta tanto en octubre como en noviembre. De hecho, el pago de noviembre no se realizó hasta el día 29. El comisionado Pramborn recordó que Raymond Les Sobrats había sido encontrado muerto el día 28 y que le habían robado 5.000 francos. El comisionado envió a 2 detectives a la propiedad en Saint-Cloud. Cuando llegaron, no había nadie allí. Miraron alrededor. 2 autos estaban estacionados en el patio. Al inspeccionarlos más de cerca, se dieron cuenta de que uno tenía el mismo número de matrícula que un auto que había pertenecido a Raymond Les Sobrats. Decidieron esperar. Después de un rato, vieron a un joven acercarse a la villa. Se presentó como Monsieur Carrère. Parecía bastante agradable. Los detectives le dijeron que eran inspectores de impuestos y le preguntaron si podían entrar para platicar. El joven accedió y una vez dentro les pidió ver su identificación. Luego le dijeron que en realidad eran oficiales de policía y le mostraron sus placas. Después le pidieron sus documentos de identificación. El joven metió las manos en los bolsillos con calma, pero en vez de mostrarles sus papeles de identidad, sacó una pistola y disparó. Uno de los detectives recibió un disparo en el hombro. Se dispararon 2 tiros más, uno de los cuales rozó al otro detective llamado Bourgon. Sin embargo, lograron someter al joven alemán cuando uno de los detectives lo golpeó con un pequeño martillo que había encontrado sobre una mesa. El señor Carrère fue entonces arrestado, esposado y escoltado a la estación de policía. En su poder, los oficiales encontraron un encendedor de oro, que más tarde se confirmó que pertenecía a Raymond Les Sobrats. La policía registró la propiedad. Había 2 autos afuera. Pronto se estableció que estos autos habían pertenecido a Raymond Les Sobrats y Joseph Cuffy. Al principio, el señor Carrère no quería hablar y solo hablaba alemán, pero después de darse cuenta de que había oficiales que hablaban alemán y podían entrevistarlo, se volvió mucho más cooperativo. Dijo que su nombre era de hecho Eugen Weidmann. Investigaciones adicionales revelaron que nació en Frankfurt el 5 de febrero de 1908. Tenía una buena educación y sus padres eran personas trabajadoras y respetables. A la edad de 16 años fue enviado a prisión por hurto. Después de ser liberado, viajó a Canadá, donde fue encarcelado por robo. Y cuando regresó a Alemania, continuó con sus actividades criminales y fue encarcelado nuevamente. Sin embargo, parecía que dondequiera que estuviera encarcelado, los guardias siempre lo consideraban un prisionero ejemplar. Mientras tanto, la policía estaba registrando la propiedad en Saint-Cloud. Ya habían encontrado un cuerpo en el sótano, que fue identificado como el desaparecido Fritz Frommer. Y cuando la policía notó que los escalones de la entrada de la casa habían sido reemplazados recientemente, comenzaron a investigar si había algo de interés. Pronto se toparon con otro descubrimiento macabro, el cuerpo de una joven que más tarde fue identificada como la joven que había estado desaparecida desde julio, Jeanne de Coven. Ella fue enterrada junto con su cámara, y cuando la policía reveló las fotografías, eran de una turista pasando un día encantador en París. También había fotos del joven a quien había ido a ver con tanta ilusión. El joven que ella creía que se llamaba Siegfried, pero que en realidad era el criminal, Eugen Weidmann. Cuando le preguntaron al respecto, expresó algunos remordimientos. Dijo entre lágrimas, ella era amable e inocente. Cuando la tomé del cuello, cayó como una muñeca. La policía también había encontrado un pasaporte que pertenecía a la desaparecida señorita Janine Keller. Eugen Weidmann luego les dijo a los detectives que había puesto un anuncio para un trabajo como enfermera particular, al cual la joven había postulado. Cuando ella llegó a París, él la llevó a dar un paseo por el bosque, cerca de Fontainebleau.
Allí le disparó en la nuca, le robó 1.400 francos y le quitó un pequeño anillo de diamantes del dedo. Él aceptó llevar a los oficiales a la cueva donde había escondido su cuerpo. La policía necesitaba establecer quién más había participado en los crímenes. Habían identificado a 4 miembros adicionales de la banda. Roger Mignon era uno, junto con su amante, René Tricot. Jean Blanc era otro. Parecía ser el financiero del grupo, y Fritz Frommer, quien había sido asesinado y encontrado en el sótano de la casa de Eugen Weidmann. Más tarde se reveló que él creía que Fritz informaría a la policía, ya que su plan de secuestrar turistas para pedir rescate ahora se había convertido en asesinato. Al principio, Eugen se negó a identificar a cualquier cómplice y negó que hubiera alguien más involucrado en los crímenes. Sin embargo, se volvió más comunicativo una vez que los demás fueron arrestados. Les dijo a los oficiales que los había conocido mientras cumplía condena en la prisión de Saarbrücken, una ciudad en el suroeste de Alemania, muy cerca de la frontera con Francia. Cuando todos fueron liberados, se reunieron y se les ocurrió la idea de secuestrar a turistas adinerados. También reclutaron a una mujer llamada René Tricot. Ella era necesaria para hacer mandados y cobrar cheques de viajero, aunque después le dijo a los detectives que la habían obligado a hacerlo. El cuerpo de Jean de Coven fue transportado de regreso a Nueva York, donde el 31 de diciembre de 1937 se llevó a cabo un servicio fúnebre en la capilla funeraria West End, en el 200 de la calle 91 Oeste. Luego fue enterrada en el cementerio Monte Carmelo. El juicio de Eugen Weidmann, Roger Mignon, Jean Blanc y René Tricot tuvo lugar en Versalles en marzo de 1939 y fue un asunto sensacional. Los periódicos informaban diariamente sobre el proceso y parecía que toda Francia lo estaba siguiendo. Sin embargo, el resultado nunca estuvo realmente en duda y después de que los abogados de la defensa y la fiscalía concluyeron sus argumentos, el juez dictó sentencia de muerte para Eugen Weidmann y Roger Mignon. Jean Blanc recibió una condena de 20 meses de prisión y René Tricot fue absuelta. Sin embargo, la sentencia de Roger Mignon fue posteriormente conmutada a cadena perpetua. La fecha de ejecución de Eugen Weidmann se fijó para el 17 de junio de 1939 frente a la prisión de Saint-Pierre en Versalles. Había tanta gente que quería verlo que las multitudes comenzaron a reunirse la noche del 16 de junio, todos tratando de asegurar los mejores lugares para observar. Los dueños de los edificios que daban a la plaza cobraron cantidades exorbitantes al público para que pudieran mirar desde sus balcones. Muchas de las personas se embriagaron y, debido a su comportamiento, el presidente francés, Albert Lebrun, prohibió todas las ejecuciones públicas futuras, lo que significa que Eugen Weidmann fue la última persona en ser ejecutada públicamente en Francia. Hola a todos y muchas gracias por escuchar. Como saben, realmente valoro todos sus comentarios y opiniones, así que por favor, dejen cualquier comentario que tengan y espero verlos a todos de nuevo en el próximo Briefcase.